Mira, esta foto es de cuando estuve en Melpa, en Colombia, en el año 2010. ¡Qué chula! ¿Y este eres tú? Sí, y detrás está Olivia, mi amiga colombiana. Estuvimos unos días en un barco, aprendiendo a hacer submarinismo. Allí fue donde empecé. Debe de ser increíble estar ahí en medio del agua, pero también debe de dar miedo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, el día que hicimos esa foto, por la mañana estuvimos buceando en el arrecife y vimos un tiburón. Un tiburón, qué miedo, ¿no? Sí, la verdad es que me quedé paralizado. Pero bueno, la verdad es que luego seguimos buceando y fue fantástico. Un día que recuerdo intensamente. Sí, sin duda. El 11 de julio de 2010, el día en que España ganó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Sí, ¿y dónde estabas? Pues mira, me acuerdo perfectamente. Estaba con unos amigos en Madrid, en la calle Alcalá, mirando el partido en una gran pantalla, de esas que ponen cuando hay partidos importantes. Y nada, había muchísima gente y fue súper emocionante. España, o sea, no marcábamos ni un gol y ya estábamos en la prórroga y todos estábamos súper nerviosos. Y entonces de repente Iniesta marcó un gol. ¿Y tú qué hiciste entonces? Pues me volví loco, me emocioné tanto que me puse a llorar de alegría. ¿En serio? Sí, te lo juro, es que no sé qué me pasó, tanta tensión acumulada, fue un momento increíble y luego lo celebré con mis amigos toda la noche. Oye, Emilio, ¿tú has vivido algún acontecimiento así importante de la historia de Cuba? Bueno, la verdad es que sí. Recuerdo cuando yo era joven, estaba en el colegio. Fue en agosto del 94, lo que es conocido como la crisis de los balseros. ¿Y qué pasó? No recuerdo. Bueno, pues simplemente hubo un conflicto político entre Cuba y Estados Unidos y el gobierno cubano empezó a permitir a los cubanos irse en balsas para Miami. ¿Y cómo lo viviste tú? Bueno, pues yo, como te decía, era muy joven y recuerdo precisamente un día que estábamos en la playa con unos amigos, varios amigos del colegio, y de pronto llegó un grupo de personas que se iban en balsa para Miami. Ujú. Y recuerdo mi amigo David que simplemente nos miró la balsa y nos dijo, díganle a mi madre que me fui. Ostras, qué fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue muy impresionante. Y se fue. Y se Decidió fue irse. y por suerte llegó bien, pero hubo muchos que no llegaron. Mi recuerdo más intenso fue el 10 de diciembre de 1983, El 10 de diciembre del 83, ¿por qué? porque fue el día en que recuperamos la democracia en Argentina. Ya, es que salíais de una dictadura muy fuerte. Salíamos ¿no? de 7 años de proceso Terrible. militar, una Ya. dictadura con terrorismo de Estado, represión, desaparecidos, Gente que se fue, ¿no? gente Exiliados. exiliados, la guerra de Malvinas. Ya. Y ese día, ¿tú dónde estabas? Estaba con la mayoría de la gente en la Plaza de Mayo, repleta, En Buenos Aires. en Buenos Aires, con un calor intensísimo, Ya. los bomberos echando agua. Era verano. Era verano, tenía 17 años y estaba con mis compañeros del colegio esperando el discurso del nuevo presidente. Qué emoción, ¿no? Y al final salió el presidente. Salió a la noche tarde y recitó el preámbulo de la Constitución y todo el mundo llorando. Ya. Nos abrazábamos entre fuerte. desconocidos, todos con todos. Qué fuerte, qué bonito. Y fue el ¿no? momento más emocionante de la historia reciente de Argentina. Qué bonito. El otro día estaba yo en casa de una amiga mía, Jennifer, estudiando, y ella tuvo que salir a comprar, pero yo me quedé en su casa. Y como soy muy curiosa, empecé a mirar en su armario. Jenny tiene unos pantalones de licra que me encantan y no pude resistir la tentación. Quería ver cómo me quedaban y me los puse. Me quedaban perfectos. Estaba tan tranquila mirándome en el espejo de su cuarto cuando... Resulta que hace unos años estuve en Brasil de vacaciones y fui a un restaurante buenísimo, en Río de Janeiro. Tenía un hambre feroz, entonces pedí 2 platos. El mozo me dijo alguna cosa, pero yo no la entendí. Cuando tenía 18 años, durante un tiempo tuve 2 novios.
Carlos y Andrés. Pero ellos no lo sabían, claro. Era muy complicado porque tenía que inventar millones de mentiras, excusas, historias. El día de mi cumpleaños me confundí y quedé con los dos en el mismo sitio y a la misma hora. Primero llegó Carlos con un ramo de flores. El otro día estaba yo en casa de una amiga mía, Jennifer, estudiando, y ella tuvo que salir a comprar, pero yo me quedé en su casa. Y como soy muy curiosa, empecé a mirar en su armario. Jenny tiene unos pantalones de licra que me encantan y no pude resistir la tentación. Quería ver cómo me quedaban y me los puse. Me quedaban perfectos. Estaba tan tranquila mirándome en el espejo de su cuarto cuando de repente entró ella sin hacer ruido y me encontró allí, mirándome en el espejo. Me quería morir. ¡Qué vergüenza! Resulta que hace unos años estuve en Brasil de vacaciones y fui a un restaurante buenísimo, en Río de Janeiro. Tenía un hambre feroz, entonces pedí 2 platos. El mozo me dijo alguna cosa, pero yo no la entendí. Al final llega el mozo con tanta comida que no pude acabarme ni el primero. Resulta que ahí los platos son enormes. Y el tipo, muy amablemente, puso todo lo que sobró en una bolsa y me lo llevé. Cuando tenía 18 años, durante un tiempo tuve 2 novios, Carlos y Andrés. Pero ellos no lo sabían, claro. Era muy complicado porque tenía que inventar millones de mentiras, excusas, historias. El día de mi cumpleaños me confundí y quedé con los dos en el mismo sitio y a la misma hora. Primero llegó Carlos con un ramo de flores. Y luego Andrés con otro regalo. Cuando lo vi llegar, me puse roja como un tomate y no fui capaz de decir nada. Me quedé tan paralizada que me entró un ataque de risa y me fui corriendo. Oye, ¿cuánto tiempo hace que vives en España? Pues 10 años. 10 ya. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Y qué tal te va por aquí? Muy bien, me gusta mucho. ¿Y a qué te dedicas? Tienes una tienda, ¿no? Sí, desde hace 4 años tengo una tienda de bicicletas y vendo y alquilo bicicletas. ¿Y funciona? Sí, funciona muy bien y me gusta mucho. Me encantan las bicicletas, así que en la tienda me lo paso muy bien. Hablo con los clientes y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi español. Lo hablo desde los 15 años, pero en España he aprendido mucho. Además, tu marido es español, ¿no? No, mi marido es alemán, pero nuestros hijos van a la escuela aquí y en casa entre ellos hablan muchas veces español. ¿Y piensas quedarte a vivir en España? Sí, creo que por el momento sí. Estamos muy bien aquí, no queremos ir a ningún sitio. Pero supongo que vais a Alemania de vez en cuando. No mucho, la verdad. Hace un año que no vamos. Mi amiga habla muy bien inglés porque va a una escuela bilingüe. ¿Por qué estudias español? Creo que ver películas en versión original va muy bien para aprender una lengua. ¿Qué te gusta hacer en clase? Me siento inseguro cuando hablo en español. ¿Cuándo usas el español? ¿Cómo te sientes en clase? En la clase de lengua, los estudiantes pueden sentir emociones como la ansiedad, el miedo o la frustración. Me han dicho que viviste un año en un pueblo de Bolivia, con una comunidad indígena. Sí, es que soy antropóloga y lingüista, y hice un doctorado sobre los indios aymaras y sobre su lengua también. Qué interesante, ¿no? Sí, mucho. Es lo mejor que hice en mi vida. Aprendí muchísimo. ¿Y qué hiciste allí aparte del doctorado? Muchas cosas. Trabajé como voluntaria en una escuela dando clases de español. Participé en un proyecto de reconstrucción de una iglesia. Con 2 misioneros creé un programa de radio. Sí. ¿Sobre qué? Sobre los aymaras, su lengua, su historia, sus leyendas, su situación actual. ¡Qué bien! Sí, también hice muchas excursiones.
Viajé por toda Bolivia y por otros países de América Latina. Hice muchas cosas, aproveché mucho el tiempo, la verdad. ¿Y no te dio pena irte después? Sí, la verdad que sí, mucho. Pero bueno, ahora intento volver cada año y paso allí 1 o 2 meses. Hay una televisión encima de la mesa. Entre el sofá y la mesa hay una silla. El microondas está encima del sofá. Hay una lámpara en el suelo, al lado de la mesa. Debajo de la mesa hay un jarrón con flores. Hay una alfombra al lado del sofá. Hay un cojín encima del sofá. Buenos días, ¿qué desea? ¿Qué les pongo? ¿Me pones un café con leche, por favor? Mira, te presento a Ana. ¿Le importa si cierro la ventana? Es que hace mucho frío.